6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel, que dice, dos puntos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces quiere decir que en la vida que enfrentamos, en las dificultades que tenemos que atravesar, en aquellas cosas en las cuales no encontramos respuestas, en aquellas cosas que nos desgastan, nos producen cansancio, nos producen fatiga. Ahora estamos llegando a esta parte final del año y muchos estamos cansados. Muchas personas ya dicen, bueno, esto ya lo dejo para el año que viene porque ya estoy cansado, no veo la hora de año. Y todas esas cosas que nos fueron afectando por un año, por un tiempo, tal vez por muchos años, son aquellas cosas que nos van socavando en nuestras fuerzas, en nuestra salud, en aquellas cosas producen reacciones en nosotros que tal vez no son las esperadas y nos van produciendo y nos van generando dificultades en nuestra vida. Y nos esforzamos y tratamos de solucionarlas y no encontramos la manera de solucionarlas. Pero acá la palabra de Dios es clara, no es con fuerza ni con ejército, no es la fuerza que nosotros podemos aplicar sobre las cosas, no es el poder de un ejército, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que domina, gobierna y actúa de manera que las cosas, aquellas que nosotros no las podemos resolver, Él sí las puede resolver. Y a través de los años vemos la historia del hombre, la fuerza, vemos cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad y salieron y siguieron a un líder que los acompañaba. Salieron caminando en columna, tal vez millones de personas, pero cuando llegaron al obstáculo que estaba allí, que se impedía y que el poder de Dios se manifestó y el mar se abrió en dos y ellos pudieron atravesar el mar rojo como en seco. Fue el Espíritu de Dios el que actuó y el que operó. Pero Dios mostró su poder, pero sin embargo las personas siguieron con sus dudas y sus conflictos, porque solamente habían visto un milagro. Cuando el pueblo de Dios tiene que tomar esa fortificación que era la ciudad de Jericó, tenían ejércitos, pero no podían entrar a esa ciudad. Y solamente el poder de Dios hizo que esas murallas se derriben y ellos puedan tomar la ciudad. Pero sin embargo el pueblo siguió con su actitud de que ellos creían que ese becerro era Dios. Y no era lo que las personas creían que era, sino era lo que Dios veía en el corazón de ellos. La necesidad y la pobreza de las personas cuando el Espíritu Santo de Dios no opera en las vidas. El becerro de oro para ellos era una representación de algo, pero era algo hueco y vacío, que no tenía ni sentido ni fundamento. Solamente demostraba que aquellas personas que habían visto el poder de Dios operando a través del tiempo, operando a través de la provisión de aquellas cosas que necesitaban, no había logrado un cambio en sus vidas. No había logrado que su mente, que todavía conservaba esa mentalidad de esclavo, pueda cambiar y pueda convertirse a una persona libre, cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Opera en la vida de las personas y cambia. Y cuando Pablo ora al Señor, en Efesios capítulo 3, versículo 14, yo tomé una traducción actual, del lenguaje actual, porque lo encontré allí más claro, más entendible. Dice, por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu,
los haga cristianos fuertes de ánimo. También pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Y hace poco escuché hablar acerca de este tema, de este versículo, ¿no? Que muchas veces nuestra oración pasa a 200 kilómetros de ahí, ¿no? Porque pedimos a Dios por aquellas cosas que nosotros creemos que necesitamos, sin tener en cuenta de que Dios conoce realmente las cosas que nosotros necesitamos para enfrentar el desafío de la vida, que cada mañana cuando nos levantamos o cada noche cuando nos acostamos esperando el próximo día, que Dios nos dé algo para poder salir en esas situaciones. Pero dice la palabra que Pablo se arrodillaba, Pablo, el gran Pablo, el apóstol Pablo, se arrodillaba delante de la presencia del Señor. Mostraba a Dios su humillación. Cuando arrodillarnos no significa un acto de humillación delante de los hombres, sino postrarnos delante de la presencia de Dios, ¿no? Él está allí como un poderoso gigante, me está viendo, me está recibiendo, me está escuchando, y es importante que yo llegue en esta actitud, humillado de corazón, no solamente de una ceremonia, sino humillado de corazón delante de la presencia de Dios, y mostrarle que yo llego a Él esperando todo de Él. Que no tengo que buscar en otro soluciones o respuestas, porque todo lo tengo allí en Dios. Y Pablo es el que se arrodillado a hablar delante de Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, y habla de la inmensa riqueza de su gloria. Y a veces nosotros no dimensionamos la inmensa riqueza de su gloria, y cuando hablamos de riqueza solamente quizás pensamos en dólares o en pesos o en posesiones valiosas, pero la riqueza de su gloria excede todos esos límites y nos habla del poder de Dios que abarca todo, que llena todo y que lo es todo en todos. Y esa es la riqueza de la gloria de Dios, el dominio y control que Él tiene sobre todas las cosas. No hay nada que se escape de su control. Cuando cantamos este himno viejo pero poderoso, Santo, 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 ¿no? Está hablando de un Dios que es 3 veces santo, pero que tiene omnipotencia, que está en todos lados, que su oído está abierto para nosotros, que vos podés acercarte a Él confiadamente, creyendo que Él está allí para atender tu necesidad, tu problema, pero poné tu esperanza y tu foco en las riquezas de la gloria de Dios, porque allí está la respuesta a tu conflicto, a aquellas cosas que están pasando en tu vida, tus necesidades. A veces nosotros vemos situaciones que son tan inexplicables, pero son inexplicables para Dios, porque Dios mira y conoce y actúa en las personas de acuerdo a lo que las personas creen en Él. Entonces es importante saber que Él tiene esa inmensa riqueza de gloria. Entonces Pablo le pide a Dios que por medio de su Espíritu nos haga cristianos fuertes de ánimo. Cristianos fuertes de ánimo. O sea que podemos ser cristianos, pero también podemos ser cristianos fuertes de ánimo. Y el ánimo se crea y se va trabajando en la perseverancia. Y la palabra de Dios dice que la perseverancia crea en nosotros entereza de carácter. Y la entereza de carácter me da seguridad y firmeza en aquello que creo, en aquello que predico, en aquello que leo en la palabra. Y la Biblia y su palabra, que Dios habla a través de ella, va llenando nuestros corazones de su presencia, y su presencia va a traer acompañada su gloria. Y las riquezas de su gloria nos van a llenar de su gracia y su poder, y nos van a alcanzar respuesta a aquellas cosas que nosotros estamos necesitando en esta vida. Quizás en este año no te fue muy bien, o atravesaste problemas, o estás atravesando dificultades, y tal vez no fue un año muy positivo, pero tal vez es importante que miremos en las riquezas de la gloria de Dios y busquemos allí respuesta. Porque Dios está interesado en hacernos cristianos fuertes de ánimo, cristianos que están en la iglesia, cristianos que sirven, cristianos que están interesados en predicar el Evangelio, cristianos comprometidos con la obra de Dios, cristianos que son perseverantes,
Porque si yo no persevero y estoy y no estoy, esto no me va a ayudar a que yo sea edificado en la fe en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra para que Él nos haga cristianos fuertes de ánimo. Pero también agrega algo más. Le pide a Dios que Jesucristo viva en nuestros corazones. Esto es tan importante porque si Cristo no está en nuestros corazones no tenemos vida espiritual. Respiramos, caminamos, nos movemos, hacemos, pero no tenemos la vida de Cristo. Y si queremos tener una vida abundante, tenemos que tener la vida de Cristo. Y para tener la vida de Cristo tiene que vivir en nuestros corazones, tiene que vivir en nuestros pensamientos, tiene que estar presente, tiene que la persona lograr de que pueda entablar un diálogo con Dios permanente. Cuando la palabra nos habla de la necesidad de orar sin cesar, no te está diciendo que estés todo el día arrodillado, porque todos tenemos que trabajar. Y no te vas a poner a orar en el trabajo porque tu empleador te está pagando para que trabajes y no para que ores. Pero sí, nuestro espíritu en comunión con Dios, nuestro corazón en comunión con Dios, hablar con Dios, preguntarle, adorarle, glorificar su nombre, recordarme ese corito que me llevé el domingo, que lo puedo ir cantando en la semana, y mi corazón se va a llenar de su presencia. Entonces voy a tener la vida de Cristo en mí. Dice la palabra que le pide también a Jesucristo que Él viva en nuestros corazones. El otro párrafo dice, gracias a la confianza que podemos llegar a tener en Él, la fe, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. La firmeza en el amor por Dios. No puedo amar a los demás si no amo a Dios, ¿no? La palabra dice que el que no ama a su hermano, al que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Si yo no te puedo amar a vos, que te veo, te trato, nos saludamos, servimos juntos, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? ¿Qué fundamento tiene mi fe si no tengo amor para el que veo, para mi hermano? Entonces, la palabra dice que Pablo ora por esto. Y lo que está en la palabra es ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos aplicar esa oración en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro caminar. Porque en ese caminar, así como el pueblo que salió de la esclavitud y tuvo que atravesar el desierto, en esa etapa del desierto, en esos 40 años que caminaron en el desierto, la gente sacó lo peor que tenía dentro de sus vidas. Sacó lo peor. Si vos te pones a analizar y a leer, vas a ver reacciones humanas, vas a ver cosas que pasaron en esos 40 años que están relatados en la palabra. ¿Por qué? Porque el desierto sacó lo peor. Y el desierto es aquel lugar donde el enemigo, el desierto espiritual, ahora llevándolo al plano espiritual, es el lugar donde el enemigo nos quiere llevar para trabajar en nosotros. Cuando Jesús fue tentado, fue llevado al desierto y allí fue tentado, donde estás sola, donde estás solo, donde no tenés nada a tu alrededor. Entonces ahí viene el enemigo y opera con la tentación. Entonces es importante que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que aunque estamos atravesando tiempos desérticos espiritualmente, vos puedas sentir la provisión de agua en el desierto y puedas sentir la fortaleza de Dios en tu vida, que Él está allí al lado tuyo como un poderoso gigante para ayudarte, para bendecirte, para acompañarte. Pero el desierto destapa las cosas y las muestra como son. Y así como esta gente durante los años de tránsito en el desierto mostró lo que tenía dentro, no le importó lo que Dios había hecho por ellos, no le importó lo que Moisés había trabajado, no le importó ninguna de las cosas que Dios fue preparando para ellos en cada instancia de la vida, sino que sacaron lo peor, sacaron su egoísmo, sacaron su egocentrismo, sacaron su idolatría, sacaron todo lo peor, todo lo que, aquellas cosas que Dios les había encargado que no la hagan, la sacaron allí a relucir, porque el desierto sacó lo peor.
es aquel que fertiliza nuestra tierra espiritual. Y es el que cambia nuestras vidas. Porque yo estaba mirando el otro día un documental, ¿no? Creo que dije algo de esto, de Israel y el milagro de la conversión de su tierra, ¿no? Y nosotros tenemos algunos amigos allí, y el otro día hablando con uno me decía, dice, Jorge, dice, acá tenés que cuidar el agua hasta para lavar los platos, dice. Ni se te ocurra ponerte a lavar el coche en la vereda porque vienen todos y vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento precioso. Pero, sin embargo, a través de sistemas de riego, fueron logrando de que la tierra se convierta en fértil. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos saca de la sequedad del desierto y transforma nuestro corazón en tierra fértil. Entonces las cosas cambian. Mi relación con mi esposa ya no es la misma. Mi relación con mis hijos no es la misma. Mi relación con las personas que me rodean no es la misma. Porque dejó de ser una tierra seca. Es tan importante entender la sequedad de la tierra, porque la palabra dice que los demonios van a los lugares secos y allí buscan reposo, porque la sequedad es donde está el dolor, la angustia, la necesidad, la miseria humana. Pero Dios vino a sacar a las personas de ese estado, vino a cambiar la vida, vino a cambiar los corazones, pero no es con ejército, no es con espada, sino es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando nosotros anhelamos ese Espíritu que llene nuestros corazones, nuestra vida va cambiando, nuestros pensamientos van cambiando. El Espíritu Santo fertiliza nuestra vida y nos hace fructíferos. Sería imposible pensar en los frutos del Espíritu que nos habla Gálatas en capítulo 5 y sin el Espíritu Santo operando en nosotros. ¿Hasta cuándo puedo ser paciente si el Espíritu Santo no está en mí? ¿Hasta cuándo puedo tener bondad si el Espíritu Santo no está en mí? ¿Hasta cuándo puedo hacer determinadas cosas si el Espíritu Santo no está en mí? Necesito del Espíritu Santo. Necesito que ese Espíritu Santo esté llenando mi corazón y esté trabajando y esté limpiando esa tierra seca y la esté fertilizando para que yo pueda ser vivificado en su Espíritu. Y que yo esté pensando en la gloria de Dios y esté creyendo en el milagro de Dios y no esté dando gloria a otras cosas, no esté dando gloria a otras personas que pueden hacer algo en favor mío, sino que tengo que estar mirando de darle la gloria a Dios y esperando de Él la respuesta para mi vida. Entonces, la necesidad de que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y nos haga fructíferos, para que esos frutos del Espíritu estén vivos en nosotros. Yo alguna vez comenté que en una época que trabajábamos con matrimonios habíamos hecho un árbol, un dibujo de un árbol, y cada uno cada día tenía que calificar cómo andaban los frutos del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, dominio propio. Entonces vos todos los días tenías que mirar el arbolito ahí, mirar ese fruto cómo estaba, ¿no? Y tenías que calificarlo. A ver cómo anduve en mansedumbre, a ver cómo anduve en dominio propio, a ver cómo anduve en amor, y calificarme cada día. Porque a veces no somos lo que pensamos que somos, y Dios nos ve de una manera diferente. Pero Dios nos ve de una manera diferente para ayudarnos, no para condenarnos. Dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salir de esa situación y ser transformado por el poder de Dios. Pero no es con ejército, no es con fuerza. Yo puedo traer un ejército que te rodee y no voy a cambiar tu manera de pensar. No te voy a amedrentar quizás porque sos muy valiente, pero el Espíritu de Dios cambia las mentes y los corazones. Pablo iba camino a Damasco con cartas, respirando amenaza, dice la palabra, para matar a todos los cristianos. Y sin embargo se encontró con Dios, que no vino con un ejército, sino que vino con su Espíritu y lo derribó y trató con él y transformó su vida y su corazón. Y Pablo lo que más anhelaba era ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, a veces el orden de nuestros anhelos está distanciado de lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos por la añadidura y no vamos por lo principal.
Saber de que Dios tiene poder y autoridad para hacer las cosas. Dios tiene poder y autoridad para cambiar mi vida, mi carácter, mis pensamientos. Él nos renueva a través de la obra poderosa de su Espíritu Santo. Y en Lucas 11:13 dice la palabra que si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero a veces nuestra oración está tan saturada de necesidades que no tenemos la tranquilidad o el aplomo de decir, Señor, yo necesito este Espíritu Santo en mí. Yo lo necesito, lo anhelo. A veces cuando queremos algo luchamos por eso que queremos, ¿no? Cuando te gustó algo que viste y decís, bueno, me voy a esforzar, voy a ahorrar, voy a juntar, voy a ir ahí a ese lugar que tanto me gusta, voy a hacer un esfuerzo, pero me pongo a luchar por aquello que quiero. En los órdenes de la vida, cuando una persona se enamora y busca de formar su hogar, de casarse, también lucha por esto. Porque a veces las cosas no son fáciles y lucha. Y nosotros luchamos por las cosas que queremos. Pero a veces nos olvidamos de pedirle a Dios, no es luchar, sino de pedirle a Dios, Señor, mira, yo tengo todas estas necesidades, pero voy a tomarme un tiempo cada día para pedir que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Porque eso va a cambiar mi perspectiva de vida. Va a cambiar mi perspectiva de vida. El 21, si Dios quiere, vamos a tener bautismo. Acá donde estoy parado yo, va a estar lleno de agua esto. Amén. Por la fe. Por la fe. Mañana van a empezar a hacer el bautisterio acá en este lugar. Y esas personas que están comprometidas con Dios y van a dar el paso de obediencia, es importante que busquen que el Espíritu Santo llene sus corazones para tener una nueva vida. Para tener una nueva vida. Nosotros explicamos en el curso de que el agua que va a haber acá no es milagrosa, no es mágica. No vas a salir no vas a entrar siendo malo y salir siendo bueno, sino que es una muestra ante la sociedad, ante la iglesia, de que tomamos una decisión, un compromiso con Cristo. Pero es importante anhelar la llenura del Espíritu Santo. En las personas individuales nos va a ayudar a sobrellevar los conflictos de la vida siendo victoriosos. Porque no es con ejército, no es con fuerza. No es que vos vas a discutir con tu esposa y porque gritás más fuerte vas a solucionar los problemas. No es que porque vos tenés una posición sobre alguien y lo vas a presionar y vas a conseguir un cambio, sino es el Espíritu de Dios el que interviene en nuestros corazones. Es el Espíritu de Dios el que te va a hacer libre de la opresión, de las adicciones, de los problemas, de las dificultades. El Espíritu Santo es aquel que limpia y fertiliza la tierra, de manera que nuestra tierra espiritual se transforma en fértil y vamos a poder ser fructíferos para la gloria de Dios. Y ese fructífero va a dar testimonio de lo que Dios hizo a nosotros. Y ese testimonio lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a ver los que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, y van a decir, che, ¿qué pasa con vos? ¿Qué tenés? ¿Qué diferente que sos? Ahí cuando fueron a predicar los hermanos en Suipacha, apareció uno el día viernes en la reunión de jóvenes y dijo, ustedes están en la luz. Y el que estaba dando testimonio de que estaba en la luz no estaba en la luz. Estaba muy lejos de la luz, precisamente en la vereda de enfrente. Recibió el testimonio del poder de Dios. Porque cuando Dios opera en nuestras vidas, hay un testimonio vivo de las cosas que Dios hace. Cómo Dios nos cambia, cómo nos transforma, cómo está como un poderoso gigante para ayudarnos. El Señor no quiere que estés caminando solo por el desierto, no quiere que estés atravesando solo tus dificultades, tus problemas, tus necesidades, porque Él te está ofreciendo cambiar esa tierra de sequedad en una tierra fértil, que vos puedas tener la vida abundante que Cristo ganó para vos en la cruz del Calvario. Pero no es con ejército y no es con fuerza.
y el ofrecimiento del Señor, ¿cómo no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Aquellos que se lo piden. El Señor no va a venir atrás tuyo y te va a decir, acá estoy para darte esto, acá no. Yo se lo tengo que pedir al Señor. El Señor sabe que yo lo necesito, pero me está diciendo que yo se lo tengo que pedir. Y en la palabra de Dios hay cosas que Dios nos da y cosas que Dios hace para nosotros y hay cosas que nosotros tenemos que hacer para Dios. Porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es de Dios. Y Él hace cosas para nosotros, pero también nos pide a nosotros que hagamos parte de esa cosa. Que nosotros estemos buscando de Él, que le estemos pidiendo, que estemos organizando nuestro orden de necesidades y poner a Dios en el lugar que Él se merece, en el primer lugar. No podemos tener frutos del Espíritu si no estamos llenos de Él. Por más que luchemos, por más que nos queramos autodisciplinar, una vez estábamos en un lugar que hacía mucho calor y mucho sol, éramos varios los que estábamos, y uno empezó a decir, vamos a decir, tengo frío y tengo frío. Y a veces nosotros queremos hacer eso, queremos autoconvencernos de lo que vemos no es lo que es. Pero la palabra de Dios nos enseña un camino diferente. Él se quiere glorificar en la vida de ustedes. Él se quiere glorificar en la vida de ustedes. Ya no es necesario que sigas caminando sola o solo por el desierto. Ya no es necesario que sigas cargando el peso de las cosas de la vida. Porque Él tiene algo para ofrecerte. Él tiene algo para vos, pero vos tenés que pedirlo. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Yo les invito a ponerse de pie. La contestación más frecuente de las personas cuando nosotros le hablamos de Cristo es ponernos la religión adelante. Y yo siempre digo lo mismo, que sería muy pobre pensar de que Dios envió a Jesús a la cruz a morir por una religión. Dios no vino a morir, no envió a Jesús a la cruz a morir por una religión, sino que lo mandó a morir por nosotros, para comprar nuestra salvación. Nosotros predicamos la salvación, pero predicamos también la vida abundante que Él ganó en esa cruz para nosotros. Predicamos que ya no tenemos que andar en el desierto, sino que tenemos que andar, que de nuestro interior, como dice la palabra, corran ríos de agua viva. El Señor no nos habla de sequedad, sino nos habla de ríos de agua viva, que allí donde van transforman la tierra, cambian el fruto, fertilizan, producen que se creen cosas, que crezca la naturaleza. Ese es el río de agua viva, el que trae un resultado. Y es a través de ese río de agua viva que nosotros vamos a tener frutos del Espíritu. Dice la palabra de Dios que aquel árbol que pasan los años y no produce fruto, que lo va a cortar y lo van a usar para leña. También dice que por los frutos nos van a conocer las personas. No importa el cartel, el rótulo, no importa los honores y títulos que pueda haber adquirido, si no importa que por mis obras me van a conocer. El fruto se conoce por las obras, la palabra de Dios dice por los frutos los van a conocer. Y es importante que nosotros como un ejército poderoso de Dios, hijos de Dios, comprados, lavados por la sangre de Cristo, podamos sacudir el lugar donde vivimos, que la gente nos conozca por los frutos. Es decir, qué personas extraordinarias que hay ahí, qué gozo que tienen, qué distinto que viven la vida. Nosotros nos acostamos a dormir y no tenemos paz. Estamos aterrorizados por las angustias de la vida, por los problemas, por el qué va a ser el día de mañana, llenos de temores y ansiedades. Y esta gente vive en otro planeta. ¿Por qué? Porque Dios operó en sus vidas y Dios nos transformó, nos hizo libres.
No somos más esclavos. El pueblo salió de la esclavitud, donde pasaban cargados de trabajos pesados, y Dios los sacó de allí y cruzaron el Mar Rojo, lo cruzaron en seco, se abrió el mar, pasaron por ahí, pero seguían teniendo su mentalidad de esclavos, porque sus pensamientos no habían sido renovados. Por eso que la palabra es tan clara cuando dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Nuestra vida tiene que ser renovada. Y eso no es con ejército ni es con fuerza, sino es obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu